bajo la lupa, Los Ángeles. Bienvenidos a otro episodio de Desde Los Ángeles, el podcast que producimos Néstor Fantini, María Luisa Redondo y quien les habla, Gabriel Lerner. Junto a la pandemia del coronavirus, otra se agiganta, el crecimiento de la violencia criminal en todo el país. Según el nuevo informe anual de la FBI, publicado el lunes, el número de asesinatos en Estados Unidos creció un 30% en 2020 con respecto al año anterior, llegando a 21.500. Los detalles, el porqué y las soluciones, si las hay, en un minuto. Ya volvemos. En 2020, mientras que crímenes como robos, asaltos, violaciones sexuales o robo de automóviles prácticamente no cambiaron, hubo 5.000 asesinatos más que en el año anterior. Discusiones que antes se solucionaban con insultos, con golpes, ahora escalan a los tiros y las muertes, en un país que, como se sabe, tiene más armas que habitantes. El aumento es uniforme en todo el país, en ciudades grandes, en pueblos chicos, en estados demócratas o en estados republicanos. Con una salvedad. Las víctimas son en su mayoría de comunidades afroamericanas, latinas y en general los pobres. María Luisa, ¿cómo ves este crecimiento en los asesinatos y a qué lo atribuyes? Hola Gabriel, pues encantada de estar nuevamente con ustedes. Pues realmente se trata de un problema muy complejo. Yo creo que el aumento de asesinatos se debe básicamente, aunque no es el único factor, al surgimiento del COVID-19, que ha traído una estela de calamidades, porque para empezar, pues dejó sin empleo a millones de personas. Esto ha causado pues una crisis económica de dimensiones incalculables. También vino con esta pandemia pues el cierre de escuelas, el cierre de restaurantes, de hoteles. La gente se tuvo que confinar pues por muchísimos meses en sus casas y esto aumentó las tensiones domésticas, las tensiones entre las parejas, con los hijos. Aunado a ello, pues empiezan también los problemas de enfermedades mentales, la depresión, la frustración, y todo esto pues hace que la gente sea más proclive a cometer actos de violencia. Tal vez una discusión que antes se podría solucionar con un, bueno, si estamos teniendo problemas, me salgo un momento de la casa y ahí termina, pues si alguien tiene una pistola, la verdad que la usa. Y esto también nos lleva a la otra segunda gran causa del aumento de homicidios, que la gente empezó a armarse más. Hubo un disparo en la venta de armas. Por una parte, pues porque mucha gente empezó a sentir temor de que la pandemia pues dejara a más personas en la calle y que hubiera más crimen. Y también por el otro lado a que no hay confianza en la policía. Y también a que pues continúan los casos de brutalidad policíaca. Toda esta crisis del COVID, por ejemplo, coincidió con el asesinato terrible de George Floyd el año pasado en Minnesota, que dio lugar a disturbios a lo largo y ancho del país. Entonces, básicamente yo apuntaría inicialmente estos tres factores como los más importantes para explicar este aumento en el número de homicidios a nivel nacional. Sí, varios expertos que consulté, que he leído, hablan también del tema de la violencia policial, aunque no veo directamente el motivo o la relación de causa-efecto entre una cosa y otra. Quizás me equivoque. Néstor, la misma pregunta. Bueno, primero para ¿Cuál es el aclararte motivo? que sí habría una causa-efecto. Primero aclaro eso, ¿no es cierto? Entre la Vale. violencia policial y
la situación que se está dando en lo que hace homicidio. Y lo que estaría conectado es el hecho de que después de las grandes manifestaciones, después del asesinato de George Floyd en mayo del 2020, eh, muchos pidieron que se les quite los fondos, que se reformen las agencias policiales y en consecuencia, en estos momentos, tenemos muchas agencias policiales que están en la defensiva, o sea que no quieren en realidad patrullar como tradicionalmente patrullan. Incluso muchas agencias que tienen un nivel de empleo por debajo de lo normal, como aquí en el caso de Los Ángeles, que tendría que haber ya más de 10.000 policías y hay muchos menos. Pero volviendo a la pregunta inicial, o sea, ¿qué es lo que causa todo esto? Y yo creo que en realidad no hay una respuesta específica. O sea, como estábamos charlando antes, este es todo un proceso bien complejo en donde hay causas multidimensionales, en donde ningún sociólogo o nadie en las ciencias sociales se atrevería a encontrar, digamos, un factor determinante de este proceso. Creo que María Luisa hizo un excelente análisis de lo que está impactando en lo que hace a la pandemia, la realidad económica, la compra de más armas. Habría que señalar cuando estamos hablando de las armas que 70% de los homicidios, o sea, involucran un arma de fuego. O sea que ahí habría una correlación bien alta. Si la gente está comprando más armas. Pero yo creo que hay que ir más allá de lo que planteó María Luisa, porque esa sería, digamos, las teorías inmediatas que explican estos fenómenos. Hay que ir, digamos, a lo estratégico, a lo global. Y lo estratégico y global en este caso implica ver cómo nuestras sociedades capitalistas democráticas están experimentando cambios profundos. Tenemos un terremoto en lo que hace a las nuevas tecnologías que hemos introducido, que la gente se está adaptando y que están reformulando las relaciones laborales, educativas, etcétera. Tenemos también un terremoto en lo que hace a valores, en donde de pronto ahora tenemos la aceptación del matrimonio gay, se permiten ciertas drogas, toda una serie de elementos que en lo que hace a normas, en lo que hace a valores, generan, digamos, una disasociación de valores que el sociólogo Emily Durkheim, que muchas veces me menciono, llamaba anomía. Y eso es lo que en cierta forma descoloca a algunos ciudadanos y los pone en una situación de tensión, alienación, y muchas veces eso está relacionado con el crimen también. Ajá, ajá. Mencionaste valores y realmente estamos avanzando o retrocediendo a una división del país en dos grupos con valores diferentes. Y esos valores son cada vez más absolutos, especialmente del lado político que apoya al presidente saliente, que estuvo a favor de la invasión al Congreso, un acto violento si es que lo hay, y que se arma hasta los dientes. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de compras de armas en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años. Néstor, ¿cómo influye, según tú, el clima político que estamos viviendo de confrontación entre republicanos, demócratas, trampistas y antitrampistas en la violencia en el país? Yo creo que es un factor muy importante. No nos olvidemos de que la gente a través de los medios de comunicación muy amarillos en muchos casos, sensacionalistas, que tratan muchos periodistas les reconozcamos que no se informan mucho, o sea que tienen que satisfacer las necesidades de las corporaciones que controlan esos medios, entonces presentan noticias ahí para aumentar los ratings como consideración fundamental. Entonces, cuando están absorbiendo toda esta información que viene de un mundo polarizado entre en un extremo los trampistas y por otro lado el sector más progresista del Partido Demócrata, de pronto, o sea, entramos de nuevo en esa disociación de valores que estaba mencionando antes.
En la década del 50 había valores más unificados, era la época dorada de Estados Unidos, por supuesto había prosperidad económica, y eso ayudaba en cierta forma a que hubiese un modelo específico al cual la gente se podía conectar, en gran parte conectado con el sueño americano. Hoy en día, como aseguran muchos, Merton en particular, o sea, hay una situación en la cual no hay posibilidades de llegar a todo eso que uno aspira. Entonces ahí hay frustración. Y de nuevo, los modelos que presentan los sectores trumpistas, con sus mentiras, con los fake news, con toda una serie de elementos de desinformación, generan mayor problemática, aumentan los problemas sin la menor duda. Entonces, aquí creo de que lo fundamental es hacer énfasis que cuando hablamos de, en este caso estamos hablando de crimen, tenemos que utilizar las ciencias, las estadísticas, el razonamiento y no utilizar, digamos, las emociones. Porque nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo, que aumentó el 30% el crimen respecto al 2019, pero nos olvidamos que históricamente, desde la década del 90, ha estado cayendo y no sabemos si va a seguir cayendo. En una de esas, lo que pasó en el 2020 y 2021 va a ser algo momentáneo, temporario, en relación a lo que María Luisa decía, la pandemia. Sí, lo que llama la atención es que lo que subió son los asesinatos, los homicidios, mientras que violaciones, robos de automóviles, asaltos a mano armada sin muertes, robos de casas, si subieron fue en poco, en algunos casos bajaron. Lo que subió son las muertes. La muerte como solución o como consecuencia o como último recurso en confrontaciones percibidas por la gente que lo hace como algo inevitable. Lo cual me lleva otra vez al tema de los valores. María Luisa, la misma pregunta, la confrontación política dramática que estamos viviendo, ¿tiene algo que ver con el número de homicidios que creció? Pues definitivamente yo creo que estamos viviendo en una sociedad ultrapolarizada. Estados Unidos siempre ha sido un país racista, hay que reconocerlo, un país dividido, un país en el que se ha atacado a los inmigrantes, pero no habíamos visto estos niveles realmente de odio desde la Casa Blanca, que el mismo presidente alentara a atacar a todos, por ejemplo, los que están aquí sin documentos legales, que los presentaba como criminales. Y tenemos, por ejemplo, el caso emblemático que pasó ahora sí que en El Paso, Texas. Recuerdan que en agosto de 2019, un joven supremacista blanco, pues inspirado en toda esta retórica de discriminación, de odio y de xenofobia de Donald Trump, viajó hasta El Paso para, sin mayor motivación que el odio hacia los inmigrantes, fue hasta una tienda Walmart donde se sabía que la mayoría de la clientela era latina, específicamente mexicana, y empezó a disparar indiscriminadamente a las personas que estaban ahí. El saldo fue de 23 muertos y 23 heridos. Y este tiroteo nos habla bien de lo que puede llegar a ocasionar un discurso xenófobo, anti-inmigrante, especialmente cuando se dicta desde la Casa Blanca. Y vemos que Trump ya no está en el poder, pero continúan las divisiones hasta por la vacuna, que en realidad cualquier otro país que nos vea de fuera diría con envidia, Estados Unidos tiene vacunas de sobra para poder inmunizar a toda su población. ¿Y qué es lo que pasa? Que de nosotros, dentro de la lista de países más desarrollados del mundo, somos los que estamos más abajo en el porcentaje de población que está totalmente vacunada, por esta polarización y politización que se ha dado hacia todos los temas, incluyendo el de la vacunación. Entonces yo creo que este es el enemigo más fuerte contra el que tenemos que luchar, la división que como sociedad estamos viviendo hoy y que realmente no se ve que vaya a ceder, por el contrario, cada vez los republicanos que apoyan a Trump están más separados de los republicanos que defienden los principios tradicionales de este partido y obviamente pues de los demócratas. Y lo vemos hasta en las familias, con amistades,
Yo desafortunadamente pues he tenido que romper lazos con mucha gente que incluso quiero por esta diferencia de ideas. Y algunos lo llevan a un extremo realmente violento. Y todo esto que vemos, pues que acaba en violencia y acaba muchas veces en asesinatos. Es muy triste. Ahora, considerando esto que dijiste, y para cerrar, considerando todos los temas, ¿hay solución? Y si hay soluciones, ¿cuáles son, María Luisa? Bueno, mira, en algunos rubros veo que, por ejemplo, en lo que corresponde a la situación de la forma en la que actúa la policía, yo creo que ahí, más que quitarle fondos a la policía, hay que dirigir los fondos a que realmente se entrene correctamente a los agentes del orden. Porque hay muchos casos en los que, por ejemplo, en esta película que les recomiendo que vean, The Killing of Kenneth Chamberlain, se muestra claramente cómo este señor afroamericano, que era veterano de guerra, vivía en White Plains, Nueva York, y por accidente alertó su dispositivo médico porque él tenía problemas del corazón y además era bipolar. Él estaba durmiendo cuando esto sucedió, pero lo que sucedió fue que la compañía que le prestaba el servicio de ayuda llamó a la policía. Entonces, en unos cuantos minutos llegaron varios agentes, tocaron fuertemente a su puerta. Él se negó a abrirles porque sufría de este síndrome de trastorno bipolar y pensaba que lo iban a matar. Entonces les dijo, estoy bien. Por más de hora y media les suplicó que se fueran, pero la policía, en lugar de controlar la situación, fue escalando la violencia porque empezaron a pensar que tal vez él estaba mintiendo y que no quería abrirles la puerta porque tenía tal vez alguien ahí adentro en su departamento, o porque tenía armas, o tenía drogas, o tenía algo que esconder. Al final lo mataron. Y lo más triste es de que ninguno de los agentes involucrados ha sido llevado ante la justicia. Y lo que vemos es que muchas veces la policía, y tú lo ves muy claramente en esta película con los diálogos que ellos tienen, la policía relaciona a las personas que tienen enfermedades mentales, que son de escasos recursos, que son afroamericanos o que son latinos, ellos asocian todas estas características con los criminales. Y eso realmente es algo que yo creo que todos los departamentos de policía lo deben de confrontar, deben de reentrenar a sus agentes y también deben de ser muy cuidadosos con la forma en que reclutan a los policías. Porque si tú te metes, por ejemplo, a Google para ver cuáles son los requisitos que hay en cualquier departamento de policía del país para aceptar candidatos a convertirse en agentes, muchos de estos departamentos, las características que ensalzan o a las que les dan mayor importancia es que sean gente que le gusten las armas, que le guste el equipo militar. Entonces ya desde ahí yo creo que el perfil de los que van a solicitar estos trabajos es de personas que son muy proclives a la violencia. Yo creo que esto sería un gran cambio. Sí, mucho trabajo de años quizás, pero en un sector bien definido como lo has hecho, Néstor, para cerrar 30% más de homicidios en un año. ¿Hay soluciones? Y de nuevo, este tipo de preguntas no tienen una respuesta clara, si no viviríamos en un mundo hermoso, ¿no es cierto? No hay soluciones inmediatas, pero sí sí tenemos la obligación de desarrollar una agenda, o sea, que pacifique a la nación. O sea, una agenda en la cual, o sea, se neutralice el poder de ciertos lobbies que hay en el Congreso, para que podamos introducir y pasar leyes, proyectos de leyes que están estancados en este momento, por ejemplo, el HR8, proyectos de leyes que ayuden, digamos, a limitar la venta de armas a ciertas personas que todavía las pueden comprar a pesar de las leyes que tenemos. Que ayuden también, digamos, a que se prohíba la venta de ciertas armas, ciertas armas automáticas que realmente generan masacre, como hemos visto en escuelas y en Las Vegas también años atrás.
Así que yo creo que hay que limitar el poder de organizaciones como el National Rifle Association, ¿eh? Que son muy poderosas, aunque están en crisis en estos momentos. Lo mismo, la mayoría de la gente en las encuestas dice que quieren que esas leyes pasen, pero sin embargo los legisladores que todavía temen, digamos, perder sus puestos si apoyan esa legislación. Pero más importante que eso, creo, y que por supuesto es una visión a largo plazo, es de que tenemos que luchar para eliminar el racismo sistémico, institucional que tenemos en esta sociedad, para que eso ayude a pacificar la sociedad. Porque tenemos, y si nos remontamos de nuevo históricamente a ese pecado original de la esclavitud y vemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, desde la guerra civil del siglo XIX, con la cuestión de Jim Crow, después con el movimiento de derechos civiles, ahí vamos a ver, o sea, cómo en definitiva, a pesar de que se avanzó, en realidad todavía seguimos con discriminación sistémica que se remonta a siglos pasados, discriminación sistémica que la encontramos en las escuelas, la encontramos en los lugares de empleo, los encontramos en la segregación habitacional, la encontramos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Así que tenemos que hacer que esta sociedad sea más equitativa, que no haya una concentración de la riqueza tan increíble como hay, porque si no las consecuencias es que vamos a seguir llenando las cárceles de minorías raciales y étnicas como en este momento. 60% de los presos son afroamericanos y latinos, cuando en realidad son solamente el 30% de la población. Así que hay medidas que se pueden hacer, pero implica acción política y voluntad. Sí, y un porcentaje similar en las víctimas de homicidio, o sea, en los cementerios. Sí hemos escuchado algunas soluciones, algunas direcciones para las soluciones para comprender mejor este fenómeno del aumento de homicidios en Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con esta edición de Desde Los Ángeles. Hasta la próxima.